Puede que esta sea probablemente una de mis teorías más controversiales, y aunque al principio no quería creerlo, ya que nunca fui fiel creyente de esta popular teoría entre los fans que ha estado circulando prácticamente desde el capítulo 1, tengo que admitir que la evidencia es abrumadora e innegable. Creo en definitiva que Player no es quien creemos que es. No es nada más que un simple trabajador humano que decidió regresar a la fábrica por voluntad propia. No. Es alguien importante, pero sobre todo, perfecto. Y aunque me cueste admitirlo y verlo de esa manera, estoy más que seguro que puede que sea el detalle más impresionante detrás de todo Poppy Playtime, que seguramente será revelado para el capítulo 6, la identidad de Player. En el video de hoy vamos a revisar una de las teorías más absurdas pero populares creadas por la comunidad de este maravilloso juego, que lo crean o no, tras lo visto en el capítulo 5, quizás no haya sido tan absurda después de todo. Hoy veremos por qué creo que Player puede que sí sea un juguete en serio. Sin nada más que decir ni introducirlos, buenos días, tardes o noches, y comenzamos. Para comenzar, he de decir que honestamente esta siempre me pareció una teoría absurda, un sinsentido. De hecho, fui fiel creyente de que la identidad de Player estaba oculta y que podría ser posiblemente la de una chica. No obstante, tras tantas evidencias que se me presentaron en la cara, parece que lo obvio a veces termina saliendo a flote. Y es así como en este video puedo afirmar que quizás, muy probablemente, Player, el personaje que controlamos y a quien manejamos durante todos los capítulos de Poppy Playtime, no es nada más que un juguete, un experimento viviente que decidió regresar por cuenta propia a Playtime Go después de 10 años para averiguar qué pasó con los empleados, aún considerando que pudo haber tenido una familia, hijos o una vida propia. Todo para volver al pasado y resolver todos y cada uno de los problemas creados por él y su equipo cuando todavía era humano. Y la evidencia es abrumadora, y puede que la intención de Mob Entertainment haya sido la de esta desde un principio. Veamos. Creo que una de las pruebas más evidentes detrás de Player siendo un juguete es su particular diseño. En lugar de crear un modelo humano para el personaje como muchos otros juegos harían, los desarrolladores de Mob Entertainment decidieron irse por algo mucho más particular. Crearon un maniquí amarillo, típico de pruebas y ensayos de demostración, usados como sujetos para choques y o demostraciones peligrosas. Nada más que un maniquí amarillo sin rostro, nombre, género o personalidad. Esta descripción encajó perfecto en la identidad anónima de Player, quien además de ser nada más que un maniquí, carece de nombre, voz o atributos que lo diferencien de la nada misma. Durante mucho tiempo se sostuvo la idea de que su diseño se vio influenciado en la idea de hacer que el jugador pudiera identificarse con el personaje sin necesidad de que tenga rostro o identidad. Sin embargo, los desarrolladores nunca confirmaron o desconfirmaron que esta fuera su verdadera intención tras Player, por lo que no se puede tomar como un argumento sólido y válido que el diseño de Player como un maniquí amarillo sea nada más que por motivos narrativos, lo que quiere decir que sea así para que el jugador se identifique. Algunos juegos en los que está inspirado Poppy Playtime, como Half-Life y Portal, tienen protagonistas que son completamente mudos, con diseños físicos reales que demuestran cómo son, pero manteniendo un perfil bajo en cuanto a su voz, por lo que no necesariamente tenían que conservar el anonimato de Player de esta manera, a menos que tuvieran otras intenciones. Ellos querían que nosotros supiéramos que él luce así. De hecho, hay más pruebas que respaldan lo contrario a lo que la mayoría de gente piensa y nos darían a entender que el diseño de Player como un maniquí sí es canon dentro del universo del juego. Por ejemplo, hay dos pósters que están presentes durante los capítulos donde vemos el diseño de Player como humano. En el capítulo 2 lo vemos disparando la mano verde del Grab Pack con una frase que dice "alimenta el futuro". Y en el capítulo 3 volvemos a ver el mismo Player pero electrocutado, dando inicios de los peligros tras usar esa mano al estar defectuosa. Si vemos con atención, no solo el póster muestra un diseño mucho más parecido al Player que vemos durante toda la historia, sino que debajo de su cuerpo de plástico yace un esqueleto caricaturesco muy similar al que podemos ver como skin en Project Playtime. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Y sumado a esto tenemos otra evidencia que, aunque honestamente me gustaría tomarla con pinzas, creo que cuenta igual. Y es que en un arte conceptual visto del capítulo 4 se puede ver perfectamente cómo
como en un antiguo enfrentamiento que tendríamos contra Dewey, Kizzy y Player están parados justo frente a él, y el diseño usado por la artista es el del maniquí. El problema con usar esto como evidencia es que claramente en otros artes conceptuales se usan diseños distintos, por lo que lo dejaré ahí simplemente como una evidencia chiquita sin tanto matiz. Bueno, sé que muchos me dirán, entonces, ¿cómo explicas la mano que vemos en el artwork del capítulo 5? Pues esa mano no es de Player, algo que fue confirmado por la propia autora del dibujo, Amber Ogden, diseñadora y dibujante oficial de Mob Entertainment, diciendo que la mano más bien representa a la humanidad de los experimentos, no al Player en específico. Además, es extraño que solamente Player tenga pósters donde lo vemos a él con su aspecto amarillento, siendo que en pósters previos pudimos ver a niños e incluso la mano de un adulto humano en uno de los pósters, lo que desmiente la creencia popular de que simplemente está hecho para representar su anonimato. Además de las pistas que ya expliqué, hay otras que son mucho más interesantes, como por ejemplo, la aparición de estos maniquíes en todos y cada uno de los VHS, lo que representa no solo que son algo común dentro de la fábrica, sino que existen. No obstante, una de las teorías más populares formuladas por la comunidad era que Player se trataba de un científico muy conocido y que hizo acto de aparición por primera vez dentro del libro The Orientation Notebook de Poppy Playtime. Y aunque durante mucho tiempo se pensó que Player podría ser Preston, gracias a los VHS y el capítulo 5 nos dimos cuenta de que este no era el caso, y que más bien Preston quedó convertido en un juguete de Cat Bee mutante, razón por la cual su arco argumental cerró el mismo momento en el que terminó ese VHS introductorio. Es aquí donde empezaba a quedarme sin opciones sobre posibles personajes que podrían ser Player. He oído por ahí teorías que afirman que quizás puede ser Reach o posiblemente algún otro empleado de nivel superior, pero el hecho de que supuestamente Reach sería ascendido y que el Dr. Harley Sawyer nunca supiera nada de Player me da a entender que puede que nosotros no seamos humanos del todo, y el capítulo 5 me dio las pruebas suficientes como para confirmarlo. Hay varias cosas importantes que nos dejan en claro que puede ser Player, pero para mí la prueba más evidente de que no es humano la vemos en el capítulo 5, pues luego de la persecución del prototipo hacia nosotros en las vías del tren, este nos alcanza y usando sus largas y afiladas manos metálicas atraviesa literalmente nuestro cuerpo, dejándonos gravemente heridos. He visto muchos debates que dicen que 1006 lanzó al gel de amapola a Poppy o a Player, pero independientemente de quién haya lanzado ahí, el hecho de que Player sobreviviera a una puñalada que pudo atravesar gran parte de su tórax y abdomen es algo que ninguna persona normal puede soportar. Por ende, estoy 100% seguro que Player no es humano, y ya fuera que sea él o no quien fuera lanzado al gel, al final no importa, pues Player se levantó como si nada luego de recibir un choque eléctrico, incluso después de ver una pantalla de muerte frente a nuestros ojos. Por cierto, ¿vieron esa pantalla de muerte? Sí, la que aparece justo después de morir en cada uno de los capítulos. Muchos creíamos que era algo off-meta, que no tenía nada de canonicidad. Bueno, justo antes de morir, somos revividos por Giblet y vemos que esa pantalla de muerte aparece. Es casi como si Player en realidad no fuera humano y fuera nada más que uno de los maniquíes o dummies que tienen un sistema de cámaras en sus ojos, como si fueran monitores que les muestran en tiempo real ese mensaje una vez que son destruidos. Y honestamente no me parece descabellada la idea. Eso explicaría el por qué esos mensajes aparecen justo frente a nuestros ojos y el por qué parecen enviados específicamente tanto por Poppy como por 1006 una vez que perdemos la vida. Ya aquí el panorama empieza a verse más claro y podemos confirmar que Player definitivamente no es humano. Es un experimento más de Playtime Co., pero no uno cualquiera, sino el experimento definitivo. Es bastante probable que la meta de Harley con su hazaña de cuerpos grandes fuera la de crear un experimento que fácilmente pudiera reemplazar a sus trabajadores, una línea de ensamblaje humana que no necesitase comer, beber o siquiera descansar. Player sería entonces un maniquí viviente, parte de los experimentos y con habilidades sobrehumanas, mensajes que aparecen en su rostro y la capacidad de ver en tiempo real mensajes en su pantalla. Empiezo a sospechar que esta respuesta la obtendremos en el capítulo 6, donde se revele por qué Poppy hace tanto énfasis en que somos perfectos. Player puede que sea parte de una línea de juguetes humanoides creados por Playtime Co. para reemplazar a sus trabajadores humanos, y esto es algo que ya sabíamos que Harley Sawyer estaba creando incluso desde Project
Playtime, donde se nos revela que los monstruos de verdad en realidad están ahí para hacer el trabajo de los humanos. No sería descabellado entonces imaginar que en algún punto Playtime Co. decidiera reemplazar a sus trabajadores humanos con maniquíes amarillos para así evitar riesgos, demandas y poder experimentar a su antojo sin tener encima la mirada del gobierno o la policía. Pero este puede que haya sido un proyecto que nunca se pudo llevar a cabo bien, y quizás nosotros, Player, somos el último de los experimentos que pudo escapar de la fábrica tras la hora de la alegría. Con esto dicho, queda más que claro el por qué Poppy cree que somos perfectos. No es porque seamos humanos y ella no, sino porque somos un experimento diferente. Somos el último de nuestra clase. Fuimos creados literalmente con la función de reemplazar a los trabajadores, pudiendo manejar hábilmente el Grabpack, incorporarnos equipos nuevos sin mucha dificultad y no depender de comida, agua o incluso aire. Porque sí, algo que casi nadie suele mencionar o tomar en cuenta al momento de revisar teorías de Poppy Playtime es que algunas zonas profundas dentro de la fábrica son imposibles que se sostengan con tan poco oxígeno. El aire dentro de las cavernas o zonas abandonadas en lo más profundo sería altamente tóxico, por lo que Player tendría que llevar consigo algún equipo que le permita respirar, a menos que no lo necesitase. Esto convierte a Player en el último de una línea de juguetes especializados creados por Playtime Co. como maniquíes amarillos, usados como reemplazo de la línea de ensamblaje para sus trabajadores, siendo probablemente el último experimento que pudo escapar de la fábrica y que decidió volver para acabar con todo lo que alguna vez empezó. Además, hay más evidencias que respaldan esto durante todos los capítulos y exteriores a esto. Por ejemplo, en la figura de YouTube de Player, si leemos el mensaje que se encuentra en la parte posterior de la caja, este cita: "Hay más vidas que están en riesgo que la tuya", dando a entender que nuestra vida no es tan importante, ya que somos un maniquí, un simple dummy utilizado por Playtime Co. tanto para experimentar como para ser usados como carnada. Otra evidencia es que Player no recuerda casi nada sobre su identidad, algo que vemos que le sucede a la mayoría de experimentos, haciéndolos inconscientes de su verdadera identidad humana. Y esto es algo que vimos que nos dijo Poppy durante la secuencia de sueño del humo rojo, ya que ella nos dice que no sabemos qué es la realidad y qué no. Hay más pruebas que confirman esto, y las vemos a través de cosméticos de Project Playtime. Y antes de que alguien me diga que no son canon, estos cosméticos contienen fuertes easter eggs de los capítulos que salieron después de la salida de este juego. Algunas de las pruebas que me gustaría destacar son un cosmético de un traje Crash Dummy, de estos trajes utilizados para representar accidentes automovilísticos o de cualquier tipo, perfectos para representar a Player como un maniquí. Un cosmético del cuerpo entero de los jugadores con forma de esqueleto. Recuerdo que estos originalmente en el juego eran accesorios hasta que fueron convertidos en un skin, y si tomamos en cuenta el diseño del esqueleto visto en el póster del capítulo 3, me queda más que claro que Player sí tiene un esqueleto dentro de su cuerpo de plástico y luce así. Y finalmente el traje Rejected, que es un traje que está compuesto por muchas partes de juguetes descartados, y justamente una de las partes de su brazo son las de un Player ordinario, dándome a entender que quizás Player sí es un juguete como los demás. La última prueba que conozco es de un arte oficial del capítulo 1. Este arte no lo he visto en ningún otro capítulo de Poppy Playtime hasta el momento, ni en ningún medio de Mob Entertainment, aunque sí es 100% oficial, ya que vino hace años junto al kit de creadores de contenido para Poppy Playtime, a pesar de que nunca fuera utilizado en ningún lado. En el mismo vemos a Player asustado de Huggy y vemos que la expresión que Player tiene es de completo pánico, dándonos a entender que efectivamente sí tiene esa apariencia canónica y sí le tiene miedo a Huggy. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Player es un experimento o se sujetan a la idea de que es humano? Yo los estaré leyendo abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido y un saludito a los Players de este canal. Un saludo para Nightwolf17, Diego 2704, Sujilla Sokovia, Ibidomi y finalmente Calypso Senpai. Sin nada más que decir y despidiéndome por ahora, nos vemos y hasta la próxima.